Y a continuación los dejo con una persona experta, lo quiero mucho, trabajamos juntos, tiene gran información y capacitación, credenciales que lo acreditan. Así es que revisábamos todos a nuestro querido Ramón Casate, ahora desde la Ciudad de México. Ramón, buenas noches, te cedo los controles. Muchas gracias, Gerardo, por estar aquí esta noche con nosotros y por invitarme y por darme la bienvenida y darme el paso a la presentación de hoy, al taller de hoy. Fíjense que hoy vamos a tratar un tema, señores, que a mí bueno, como cada lunes nosotros nos reunimos a tratar diferentes temas relacionados con la salud. Ya hemos visto la importancia o qué cosa es la hipertensión. Yo creo que no nos queda ninguna, ninguna condición médica por ahí. Hemos hablado de la hipertensión, hemos hablado de la diabetes, hemos hablado de muchísimas cosas. Cada lunes hacemos algo diferente o intentamos hacer algo diferente, sobre todo para que entre todos podamos tener un conocimiento mayor y podamos ayudar a cada vez más personas. Hoy el taller lo hemos titulado así: Los triglicéridos, el asesino silencioso de tu sangre, sobre todo que muchas personas no lo toman en cuenta y sobre todo cómo controlarlo. Es muy importante que sepas que si te detectaron en alguna analítica presente o pasada los triglicéridos altos, señores, esto no tiene nada que ver con que lo hayas heredado de tus padres. Esto no le eches la culpa a tus padres de que tus triglicéridos se hayan encontrado altos. Pero bueno, ¿qué cosa es esto de los triglicéridos? ¿De qué me está hablando este hombre? Bueno, lo que vamos a ver justamente ahora aquí te resumo aquí en la parte izquierda, todo lo que vamos a ver esta noche. Primero te vamos a hablar de qué cosas son los triglicéridos. Vamos a hablarte de las diferencias incluso entre los triglicéridos y el colesterol. Quiero que, aunque no vamos a enfocarnos hoy en el colesterol, eso lo vamos a dejar para otra semana, quizá la semana que viene. Sí vamos a hablarte qué diferencia, porque son molecularmente diferentes, funciones diferentes en nuestro organismo. Los dos son importantes, ¿ok? Pero quiero que sepas las diferencias entre ellos. Primero, cómo, segundo, en tercer lugar, cómo se miden. ¿Ok? Quiero que tú tengas muy claro cómo se miden los triglicéridos, cómo se le llama a este tipo de analíticas, qué funciones tienen en nuestro cuerpo, qué alimentos contienen triglicéridos, cuáles son los valores óptimos. Y aquí que voy a hacer un paréntesis, porque los valores óptimos no son los que te salen en la analítica como normales. Vamos a ver la diferencia entre los dos. Pero quiero que hoy tú sepas cuáles son los valores óptimos que tú debes estar buscando. Incluso te voy a hablar de qué valores son interesantes si tú estás buscando longevidad. Y te voy a hablar de 10 estrategias para mantener los triglicéridos a rayas, sobre todo con sus niveles óptimos. Pero antes de empezar y entrar en la dinámica, para las personas que están invitadas en la noche de hoy, quiero presentarme un poquito más ampliamente. Yo soy Ramón Casate. Soy ingeniero en telecomunicaciones, pero fíjate qué interesante que además de ser ingeniero en telecomunicaciones, la vida me ha ido moviendo hacia el mundo de la salud y el bienestar y hoy soy health coach, asesor de salud de nutrición moderna, específicamente en esta rama. Me he pasado los 2 últimos años estudiando y déjame decirte por qué regresé de la universidad. Hace 2 años, hoy tengo 52 años, pero hace 2 años atrás el cuerpo me empezó a dar señales de que algo no estaba bien. Y menos mal que me dio por escuchar al cuerpo, que a veces escuchamos, el cuerpo nos da señales, no lo escuchamos, lo tratamos de tapar, cállate que me estás molestando y no le hacemos caso. Mira, a mí me diagnosticaron hipertensión, me diagnosticaron prediabetes, mis niveles de ácido úrico estaban sumamente altos y yo tenía un nivel tal de inflamación en mis articulaciones que yo no podía cerrar las manos así como tú lo ves. Las podía cerrar hasta aquí nada más. Para cerrarlas completamente tenía que masajearme las manos, meterlas en el agua caliente, en cera caliente. Y la respuesta que me estaba dando la medicina tradicional, para llamarlo de una manera, no me convencía para nada. Quiero que tomes la primera nota de la noche. El médico está preparado para tratar enfermedades. Nosotros tenemos que desarrollar las habilidades para cuidar nuestra salud. Tienes que saber cosas tales como de finanzas, por supuesto, hay que saber de finanzas. Hay que saber de nutrición, por supuesto que también hay que saber de nutrición porque de ahí nos va la salud y que vivamos muchos años, pero no que vivamos muchos años, pero que los últimos 20 años los pasemos padeciendo, sino que vivamos muchos años y con calidad. Así que esto es importante que lo tengas en cuenta. Y ya me conoces un poquito más y ahora vamos a entrar en materia directamente para que no ocupemos muchísimo espacio de tu tiempo que has dedicado el lunes para estar aquí con nosotros. ¿Por qué es importante hablar de los triglicéridos? Mira, los triglicéridos altos son un problema de salud, sobre todo un problema silencioso, que afecta a millones de personas a nivel mundial
Y sobre todo, y lo vas a ver esta noche, están asociados, cuando tú tienes los triglicéridos altos, están asociados este problema, esta situación, están asociadas a situaciones cardiovasculares, diabetes tipo 2, hígado graso y problemas incluso neurológicos. Quiero que tú lo tengas en cuenta. Quiero que pongamos ahora dos puntos encima de la mesa y quiero que tú reflexiones en cuanto a estos dos puntos. Número uno, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tus niveles de triglicéridos? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez? Si tienes una analítica de hace 3 meses atrás, ya me sirve. Sal ahora, te tienes un segundo para buscarlas. Y si no, cuando acabe la sesión, el taller, las busca, busca la analítica. ¿Ok? Porque es importante que tú sepas, y lo vamos a estudiar esta noche, cómo tú vas a ver eso en la analítica, qué valor es óptimo, qué valor es normal para la mayoría de las personas, pero no necesariamente el óptimo. Y segunda reflexión, sabía que la mayoría de las personas con triglicéridos altos no presentan ningún síntoma, absolutamente ninguno. Y cuando aparece en la analítica los triglicéridos altos, ya están en una situación, digamos, grave de salud. Así que esto es importante que lo tomes en cuenta. Dos reflexiones para arrancar, sobre todo para seguir calentando los motores. Segundo, ¿qué son los triglicéridos? Vamos ahí. Primero, quiero que sepas que los triglicéridos es un lípido, es una grasa que circula por la sangre. Ojo, quiero que tú entiendas que los lípidos, las grasas que tú necesitas, sí, circulan por la sangre, pero no van por libre. O sea, tú no tienes una gota de sangre, una gota de grasa circulando por la sangre, porque date cuenta que la sangre es fundamentalmente agua. Y evidentemente, si tú agarras un vaso de agua y pones una gota de aceite, te darás cuenta que no son solubles. O sea, el aceite no se disuelve en agua. Así que te voy a enseñar esta noche qué mecanismo utiliza el fantástico cuerpo humano que tenemos para transportar esas grasas por nuestras arterias, por nuestras venas, para llevarlos a diferentes partes del cuerpo. Cuando nosotros comemos, cuando nos alimentamos, todo aquello que nuestro cuerpo no puede o no necesita, ¿ok? Proteínas que no necesite, gran parte o una de las cosas que hace con las proteínas que no necesita, las convierte en triglicéridos, ¿ok? Justamente. Las grasas que no necesita, ¿ok? Bueno, pues es muy fácil convertirlas en triglicéridos, porque es una grasa ya, así que simplemente le tiene que hacer una transformación para convertirla en triglicérido. Y los carbohidratos, pan, arroz, harina, patatas, esas cosas pasteles, todos esos azúcares que no utiliza, o que la glucosa que la cual se convierte en esos carbohidratos no utiliza, lo convierte en triglicéridos. Aquí te muestro, aquí en esta grafiquita de aquí abajo, te muestro molecularmente, no es importante esto para este taller, pero simplemente te lo quise poner esta imagen. ¿Por qué se llama triglicéridos? Muy sencillo, porque es una molécula de glicerol y tres ácidos grasos. Así que por eso se llama triglicérido. Y todo, recuerda, todo lo que el cuerpo no utiliza, todo el alimento que se convierte en unas sustancias más pequeñas, ¿ok? Que no utiliza todo, absolutamente todo, gran parte se convierte en triglicéridos. Quiero que aprendas esta noche como 2.1 la diferencia de entre los triglicéridos y el colesterol. Son moléculas de grasa, las dos son grasas, son lípidos, las dos, pero son totalmente diferentes. El colesterol es una molécula hermosa que es muy necesaria para tu cuerpo, se utiliza para producir hormonas, para, digamos, para gran parte de tu cerebro son justamente colesterol. Las membranas celulares están formadas por colesterol, tienen muchas funciones en tu cuerpo, pero sobre todo creación de hormonas. ¿Ok? Para los hombres la testosterona, para las mujeres, o para los hombres la testosterona, pero también los hombres producen otro tipo de hormonas que mayormente la tienen son hormonas mayormente femeninas, pero que los hombres también tienen una pequeña cantidad también. Así que el colesterol es un material, yo le llamo el material de bricolaje del cuerpo. Es muy necesario, muy importante. No debes tener colesterol, niveles de colesterol demasiado bajos, tampoco sumamente altos, pero de eso vamos a hablar en otro momento. ¿Y qué cosas son los triglicéridos? Fundamentalmente son la principal fuente de energía de tu cuerpo. Muchas veces dicen, voy a tomarme una azuquita porque me hace falta para energía. No necesitarías esa azuquita para energía. Tu cuerpo tiene en la panza, en el culete, en las papadas, ahí tiene los triglicéridos almacenados. Todo lo almacena en forma de triglicéridos para
posteriormente, en un momento que lo necesite, utilizarlo como fuente de energía. Los dos, tanto colesterol como triglicéridos, son transportados en pequeños barquitos, pequeños o grandes, va a depender de cómo sea estas lipoproteínas que tú tienes, son transportadas por la sangre en forma o dentro, en un barquito que se le llaman lipoproteínas. Esto que has escuchado, escuchar que HDL, LDL son lipoproteínas, ¿ok? Pero es importante que tengas en cuenta que niveles elevados de triglicéridos están relacionados con enfermedades metabólicas, con síndrome metabólico. Y aquí te voy a dejar el primer bono de esta noche. ¿Qué cosa es síndrome metabólico? Bueno, te doy 5 cosas aquí abajo que si hay una persona que tiene una de esas 5 cosas, ya se le puede diagnosticar síndrome metabólico. Eso es un bono que te doy, no tiene nada que ver, pero sí quería dártelo para que tú cuando estés mirando analíticas, cuando ya la próxima analítica el médico te la envíe, o sea, glucosa en ayuna por encima de 100 miligramos por decilitro, triglicéridos en ayuna por encima de 150, HDL por debajo del colesterol HDL, por debajo de 40 miligramos por decilitro, también se considera síndrome metabólico, tensión arterial superior a 135 por 85 y la grasa visceral exagerada. O sea, una persona que tenga una barriga pronunciada, pues probablemente también tenga síndrome metabólico, pero la barriga no duele, o sea, tienes pues quizás no te puedas agachar mucho, quizás no te puedas acordonar los zapatos, no duele, o sea que no es un síntoma que te dé dolor o que te dé, pero sí la barriga, grasa visceral amplia, extensa, es un síntoma de síndrome metabólico. ¿Cómo se miden los triglicéridos? De una manera muy sencilla. Hay una analítica que se hace que es muy económica, está alrededor de los 250 pesos en cualquier laboratorio, en pesos mexicanos quiero decir, estamos hablando de 10, $12, no es mucho, y que se llama perfil lipídico. En ese perfil lipídico hay laboratorios que lo hacen más amplio o más pequeño, pero hay 4 parámetros que normalmente en la mayoría de las analíticas forman parte de ese perfil lipídico: colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y los triglicéridos. Es lo más normal, aunque también pueden haber otros tipos de colesteroles que te mida el perfil lipídico, pero esos son los 4 fundamentales en que están. Es muy sencillo, un pinchacito de sangre en un laboratorio, se envían bueno, a analizar y te dan el resultado muy rápidamente. ¿Qué funciones tienen los triglicéridos en nuestro cuerpo? Tiene muy mala reputación los triglicéridos, pero son muy importantes. O sea, lo que pasa es que tenerlos elevados es muy peligroso, muy peligroso tenerlos elevados, ¿no? Primero, son la fuente principal de energía de tu cuerpo. Cuando digo principal, a veces mucha gente hace lo que te dice: no voy a echarle una cucharadita al café. Primero, estás echando a perder el café, y segundo, no necesitas ese azúcar para producir energía en tu cuerpo. Los triglicéridos son la fuente fundamental de energía en tu cuerpo, almacenamiento de energía. Todo el tejido adiposo, la grasa que guarda el tejido adiposo, lo hace, digamos, en forma de triglicéridos para usarlo posteriormente en momentos en que no estés consumiendo nada, o momentos bueno, que periodos de tiempo en que no te alimentes. Si no te alimentas, no te vas a morir, no te preocupes de la barriga, de esa grasita que tienes almacenada en la barriga, el cuerpo va a sacar la energía que necesita, ¿ok? Segundo, tercer punto, aislamiento térmico. Hace mucho frío, pues también, evidentemente, todo el tejido adiposo, todos los triglicéridos que forman parte de tu tejido adiposo te van a ayudar a pasar estas épocas de mucho frío. Y protección de los órganos. Si tú te caes y no tuvieras ese tejido adiposo, esos triglicéridos que forman parte de tu tejido adiposo, evidentemente te partirías los huesos. Eso también es protección. Sin embargo, cuando los niveles son excesivos, pueden generar muchos problemas metabólicos y enfermedades cardiovasculares. ¿Qué alimentos contienen triglicéridos? Bueno, déjame decirte que los triglicéridos elevados no son precisamente por la grasa que comes. O sea, cuando tú comes grasa, cuando tú comes proteínas, cuando comes carbohidratos, ¿te acuerdas que te dije que todo lo que el cuerpo no utiliza, no necesita, pues se convierte en triglicéridos? Así que no solo proviene de las grasas que comen, de las grasas pues también, por supuesto, si tú comes exceso de grasas, la grasa que no utiliza el cuerpo, que no puede almacenar en el tejido adiposo porque ya pues cubrió todas las necesidades, se convierte o sea, toda la grasa que no utilizó en la alimentación, pues se convierte en tejido adiposo en forma de triglicéridos, ahí se guarda. Pero es que también el exceso de azúcar y el exceso de carbohidratos también se convierte en triglicéridos. Ahora, quiero remontarme a uno de los talleres anteriores y quiero que tú comprendas algo. Tú tienes un depósito de grasa en tu cuerpo muy amplio, muy grande. El tejido adiposo que tú tienes en tu cuerpo es muy grande. Así que comer exceso de grasa, no que te digo que sea imposible, pero es
es muy difícil comer exceso de grasa, sobre todo la saludable, es muy difícil porque además, te digo algo, cuando tú comes grasa, el cuerpo tiene una hormona que se activa que se llama la grelina que te da saciedad. Cuando comes proteínas, ¿ok? También tienes una hormona que se activa que te da saciedad. Cosa que no sucede cuando tú consumes excesos de carbohidratos. Tú puedes comerte una barra de pan, te llenas porque no te cabe, pero no se activa esa hormona de la saciedad. Así que es más probable que tú estos triglicéridos que tengas elevados o que si en algún momento los tienes, sea por el exceso de azúcares y carbohidratos, más que por el exceso de proteínas y grasas, porque te repito, tienes mecanismo para darte saciedad con este tipo de macronutrientes, no tanto así con los carbohidratos y los azúcares. Así que esto tenlo muy, muy presente. El almacén que tú tienes, voy atrás un momentico, el almacén que tú tienes para guardar el carbohidrato que no utilizas, todos los carbohidratos se convierten en glucosa. ¿De acuerdo? Fundamentalmente, mayormente. Esa glucosa se almacena en tu cuerpo en forma de glucógeno. Los almacenes de glucógeno que tú tienes en el cuerpo son pequeñitos, 100 gramos en el hígado, para aquellas personas que tengan mucha masa muscular, 500 gramos en los músculos, ¿ok? Glucógeno muscular, pero en el estándar, el promedio oscila entre 300 gramos en tus músculos, ¿ok? Así que el almacén que tienes de glucosa, que es el producto final después que consumes carbohidratos, es pequeñito, el tejido adiposo tuyo es muy grande y además tienes mecanismo para que te den saciedad. ¿Qué alimentos contienen triglicéridos? Más que qué contienen, ¿qué alimentos te pueden elevar los triglicéridos? Tiene, digamos, relación con lo que te acabo de explicar anteriormente. Azúcares refinados, de hecho, azúcares, carbohidratos refinados, pan, pasta, cereales, los chongos zamoranos, el arroz, los refrescos, todo eso te eleva los triglicéridos por una razón muy sencilla. Si tú comes exceso de estos azúcares, carbohidratos refinados, pan, pasta, cereales, tu cuerpo tiene un almacén muy pequeño para guardar la glucosa que de ellos se produce. El exceso, el cuerpo lo almacena en forma de triglicéridos. ¿De acuerdo? Las grasas transgénicas, aceites vegetales procesados, margarinas, comidas rápidas, productos ultraprocesados. Te pido de favor que la próxima vez que vayas a comprar un aceite, en el supermercado mires la etiqueta y si dice grasas trans, déjalo en su lugar. No lo compres. La mayoría son de aceite, de maíz, soya, canola, girasol, ¿ok? Cártamo. Busca aceites de oliva, aunque también mira la etiqueta cuando vayas a comprar aceite de oliva, aceite de aguacate. Te recomiendo uno que hay en Sam's, que es aceite de coco. De hecho, un aceite, una grasa que es saturada, es sólida en estado de temperatura ambiente, que la hay en Sam's, que es fantástica. Y te recomiendo también una que hay en Sam's, que se llama mantequilla clarificada ghee. Te voy a enviar por los grupos de Telegram y WhatsApp las fotografías de estos dos, el aceite de coco, grasa de coco, y la mantequilla aquí para que cuando vayas la próxima vez la compres. Vas a ver que la etiqueta dice cero grasas transgénicas. De hecho, no, es una grasa espectacular. No, no compres, te lo repito, grasas transgénicas, mira la etiqueta. Y después el alcohol. El alcohol es uno que eleva brutalmente los triglicéridos. Señores, de una copa de vino que tú te tomas muy poquito, pero ínfimamente poquito, las células la pueden utilizar. De hecho, el cuerpo intenta quitárselo rápido de encima porque es un tóxico para tu cuerpo. Cualquier cantidad de alcohol que metas en tu cuerpo es un tóxico. Y el cuerpo intenta quitárselo rápidamente de encima. ¿Ok? ¿Qué pasa con el alcohol? Que tus células quizá puedan utilizar un poquitín. Va directamente al hígado, el resto va al hígado. El hígado se inflama y automáticamente lo exporta en forma de triglicéridos. Probablemente aquella persona que tome alcohol a diario, pues probablemente tenga una barriguita. ¿Ok? Y muchas personas me dicen, no, es que yo tomo alcohol por temas sociales. Sí, ok, fantástico. Pero es que todos los días vas al bar a socializar. Entonces, cuidado con el alcohol. ¿Ok? ¿Qué alimentos ayudan a mantener los triglicéridos bajos o más bien a raya, controlados? Pescados grasos, ¿te suena? Omega 3. Pescados ricos en omega 3, salmón, sardina, atún, caballa, anchoas. Mariscos también son ricos en omega 3, te ayudan a mantener los triglicéridos a raya. Frutas y verduras con bajo nivel de azúcar. Aguacates, frutos rojos, espinacas, brócolis, rúcula, ese tipo. Para mí las frutas predilectas son los frutos del bosque. Arándanos, fresas, moras son las mejores frutas. Porque la fructuosa tampoco es algo que tú puedes procesar. Pasa lo mismo que con el alcohol, no la puedes procesar.
La única función de la naturaleza con la fruta es que hacerla totalmente irresistible para ti, que te la comas, y ahora no tanto, o por lo menos que se la coman los pájaros, y esa semilla que quede esparcida por ahí para mantener la especie. Es la única función de la fruta. No necesita fructuosa para nada. O sea, busca frutas que sean bajos, de un poco azucaradas. ¿Ok? Proteínas, es muy importante la proteína. Cuando te hable de las estrategias, te voy a hablar de las proteínas. Proteínas, es muy importante la proteína, sobre todo las de calidad. Busca animales, sobre todo, alimentados de manera natural. ¿Ok? Es lo preferible. Claro, si no tienes acceso a eso, no pasa nada. Proteínas, huevo, pollo, carne, pescado, carne de todo tipo. Incluso busca proteínas de diferente tipo, no solamente los músculos. Los músculos del animal son importantes porque tienen un tipo de aminoácido fundamental para ti, pero las vísceras también, corazón, molleja, hígado, son importantísimas. Todas las proteínas son diversas y son importantísimas para tu cuerpo. Y grasas saludables, aceite de oliva, frutos secos, semillas de chía, linaza. Y te repito, te voy a enviar la fotografía de esos dos alimentos que yo compro en San, que son fantásticos. Aceite de coco y mantequilla clarificada. Mantequilla aquí, aunque también te recomiendo la mantequilla, aunque no esté clarificada. ¿Ok? Valores óptimos de triglicéridos. Quiero que aquí, fíjate que y puse el iconito este aquí, de este muñequito, porque esto es una diapositiva que tú le tienes que hacer captura de pantalla. Quiero que tú entiendas la importancia o la diferencia entre el valor óptimo y lo que marca la medicina tradicional. La medicina tradicional te va a marcar en la analítica del médico, de hecho no te va a decir nada. El otro día fui a que mi madre le dieran resultados en el IMSS y tenía los triglicéridos, o tiene los triglicéridos en 120 miligramos por decilitro, y el médico le dijo: usted, señora, está perfecta, no tiene nada. Ya, como yo sé el tema, no me voy a poner a discutir con la médico, pero saliendo de ahí, agarré la oreja de mi mamá y le dije: esto que te dijo la doctora no es real. Entonces, fíjate, ¿qué cosa es lo que te marca la medicina tradicional como normal? Menos de 150 miligramos por decilitro. Si la analítica te sale 149,9 miligramos por decilitro, el médico no te dirá nada, absolutamente nada. Te dirá que todo está bien, fantástico, pa'lante. ¿Qué es lo normal? Lo normal es simplemente el promedio de la población, y la población como promedio está hecha polvo. Ya te lo hizo. Entonces, límite alto entre 150. Cuando ya aparece 150 y hasta 199, ya el médico ya se quita las gafas y te dice: sí, está alto los triglicéridos. 200 hasta 499 es alto, digamos, muy alto también, pero más de 500 es sumamente alto. He visto analíticas de 300 miligramos por decilitro. Eso tiene que prestarle mucha atención, no es cosa de juego. Ojo, ¿eh? ¿Cuál es el valor óptimo para tener una buena salud metabólica? Lo ideal sería menos de 100 miligramos por decilitro. Para temas de longevidad, o sea, si tú quieres vivir mucho y bien, menos de 70 miligramos por decilitro. ¿Ok? Menos de 70 miligramos por decilitro. Apunta este número. Si tú tienes 100, está fantástico. Si tienes 100, yo diría que por debajo de 100, señores. Por debajo de 100 y perfecto, trabaja en tu cuerpo con diferentes estrategias que te voy a mostrar a continuación. Bajar a 70, por debajo de 70 miligramos por decilitro. ¿Cómo tú puedes incluso contrastar? Porque lo importante de esto también es que tú sepas que los triglicéridos por sí solos es un número importante. Ojo, es un número importante. No tanto pasa con el colesterol, porque a veces el colesterol elevado, o sea, el colesterol por encima de 200 miligramos por decilitro, la medicina lo marca como alto, pero el colesterol elevado, o sea, por encima de 200 por sí solo, no es un dato importante. O sea, no es un dato por sí solo ya para mandar un medicamento para un tratamiento. Hay que cruzar otros datos para, evidentemente, detectar si tienes el colesterol realmente alto o no. Ahora, pero en el caso de los triglicéridos por sí solos sí es un valor importante. Lo que también, si tú lo cruzas con otros datos, te va a dar más información. ¿Con qué los debes cruzar? Pues con los niveles de insulina en ayuno. Y niveles de insulina en ayuno debes tenerlo entre 3 y 5, por ahí. ¿Ok? Entre 3 y 5 unidades de insulina, ¿ok? En ayunas. Si en Estados Unidos, para que tengas idea, hay personas que tienen lo normal, es 12, ¿ok?
14, ¿ok? Pero si tú tienes niveles de insulina, de unidades de insulina entre 3 y 5, estás bien, ¿ok? Y eso, si tú tienes los triglicéridos altos, probablemente también tengas los niveles de insulina altos, pero quizás no, no lo sé, pero lo debes cruzar. Y es muy, 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 muy importante este marcador, este índice, este ratio, lo debes evaluar siempre. En una analítica, agarra la analítica y tú calculas y agarras en los triglicéridos el valor que te dé y lo divides entre el colesterol HDL. Te repito, no voy a entrar en los detalles del colesterol porque no es el objetivo del taller, lo voy a dejar para otro taller. Hablarte de los diferentes tipos de colesterol, cuál es la diferencia, a qué le llaman el colesterol bueno, a qué le llaman el colesterol malo o mal llamado malo, realmente no hay ningún colesterol malo. Pero es muy importante que tú agarres este índice, relación entre triglicéridos y colesterol HDL. Triglicéridos dividido en colesterol y esto te da un número. Por supuesto, los triglicéridos tienen que estar en las mismas unidades. Tanto triglicéridos como colesterol HDL deben estar en las mismas unidades, normalmente están en miligramos por decilitro. Y este marcador, lo ideal, lo perfecto, lo fantástico es que esté por rondando el 1. Ese valor esté rondando el 1. O sea que tu triglicérido sea aproximadamente igual a los, digamos, al colesterol HDL. Rondando el 1, el valor de 1. Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, por debajo de 2 también está bueno. Por encima de 2 ya lo debes tener ya muy, muy presente. Por debajo de 2 es el bueno. Déjame decirte que yo en noviembre de 2023 lo tenía en 1.91 este valor y un año después lo logré bajar a 0.99, o sea que lo logré bajar a casi 1. ¿Ok? Y esto es fantástico. 1, te puedo decir que 0.99 es 1 prácticamente. O sea que esto es muy, muy importante que lo tengas en cuenta. Haz tus rutinas, sigue las estrategias que te voy a hablar a continuación para que este valor triglicéridos entre HDL sea lo más cercano al 1 posible, lo más cercano al 1, rondando el 1. Bien, si está por debajo de 2 está fantástico, pero rondando el 1 es lo fantástico, lo perfecto. Ahora, quiero que tú comprendas fisiológicamente qué es lo que pasa o qué es lo que significa que cuando te detectan en una analítica los triglicéridos altos, los triglicéridos elevados. Te repito, altos elevados por encima de 150. Óptimo, menos de 100. Para temas de longevidad, menos de 70. ¿De acuerdo? Longevidad quiere decir vivir mucho y fantásticamente bien. ¿Ok? Como Gerardo, que ya está rondando los 90 años y está fantástico. ¿Ok? ¿Qué pasa en una analítica con los triglicéridos que están elevados? Primero, señores, los triglicéridos no son grasas, al igual que el colesterol, que no van navegando así diluidos en la sangre. De hecho, no se disuelven. El cuerpo necesita un transportador, un barquito, un mecanismo que agarre los triglicéridos, que agarre el colesterol, incluso a veces van dentro de la misma cápsula, dentro del mismo barquito, ¿ok? Y van navegando ahí por la sangre. Entonces eso es muy importante que lo tengan. Mayormente los triglicéridos los transporta una lipoproteína, un barquito que se llama VLDL, que es una lipoproteína de baja densidad, de muy baja densidad. La V es de very, la primera L es de low densidad, ¿ok? Y lipoprotein, la última L. O sea, muy baja densidad, lipoproteína de muy baja densidad. Y esta es la que mayormente va más, que tiene más triglicéridos. Bien, cuando hay exceso de triglicéridos, ¿ok? Es que significa que el cuerpo sencillamente se infló porque consumiste muchos carbohidratos, fundamentalmente. Esto afecta el equilibrio de los colesterol. Simplemente, cuando tú tienes mucho exceso de triglicéridos almacenados, el cuerpo dice, coño, tengo una barriga muy grande, este hombre me está dando carbohidratos a toda leche, azúcares a toda leche, refrescos a toda leche, alcohol a más no poder, fin de semana y entre semana, no espera solamente el fin de semana, que dice, bueno, es que no voy a esperar a llenar un barco grande, en el primer bote que haya yo meto triglicéridos y lo mando para quien pueda en la sangre, para que la sangre lo utilice como energía. Entonces tú vas a ver que en la analítica aparecen el VLDL aparece elevado también. ¿Ok? Normalmente aparece muy elevado. ¿Y eso qué quiere decir? Que tu cuerpo está produciendo lipoproteínas y no está esperando a llenar el barco, sino en el primer bote que se encuentra, lo llena de triglicéridos y lo manda para las células, porque tiene exceso, no puede. Entonces tú ves muchos barquitos circulando por la sangre. ¿Qué es lo que tú quieres? Que las lipoproteínas
tu cuerpo tenga una salud metabólica de manera tal que estas lipoproteínas sean grandes. Y en estas lipoproteínas, en estos barcos donde tú metes, donde tu cuerpo mete la grasa que necesita, ya sea colesterol o ya sea los triglicéridos, el colesterol, el material de bricolaje y los triglicéridos, la materia para crear energía, tú lo que quieres es que estas lipoproteínas sean lo más grandes. Y ahora te voy a explicar por qué. Porque si tus lipoproteínas, que mientras más exceso de triglicéridos tengas, estas lipoproteínas son muy pequeñitas, porque te repito, el cuerpo tiene exceso de triglicéridos, no espera llenar el barco, sino en el primer bote que encuentra te mete el triglicérido y te lo envía para que tu cuerpo lo utilice de alguna manera. Estas lipoproteínas cuando son pequeñitas, ¿ok? Tienen un altísimo riesgo aterogénico. ¿Qué significa riesgo aterogénico? Muy sencillo, que si por alguna razón tus venas se inflamaron, tus arterias más bien se inflamaron y se crearon estos agujeritos que hay en las arterias, si estas lipoproteínas, si hay un agujerito así y la lipoproteína es grande, no cabe en el agujerito y por lo tanto no se pega. Pero si es pequeñita esa lipoproteína, que normalmente ocurre o sucede en estas lipoproteínas pequeñas, densas y heterogénicas, cuando tienes exceso de triglicéridos, entonces este agujero que tienes que se puede haber creado en la arteria, entra, esa lipoproteína se pega, entra en ese huequito. ¿Para qué? Para reparar ese daño en tu arteria. ¿Ok? Pero si tú tienes, digamos, un daño en la arteria por alguna razón, ¿ok? Tu cuerpo lo puede reparar sin necesidad de tener que se pegue esa lipoproteína en la arteria. Por eso que muchas veces, siempre los triglicéridos elevados, casi siempre implican riesgo aterogénico. De hecho, el ratio ese que te dije, triglicéridos entre HDL, justamente marca el riesgo aterogénico, el riesgo que tienes de que esas lipoproteínas se peguen en algún posible daño que haya en tus arterias. ¿Me he explicado? Mientras más pequeñas y densas sean esas lipoproteínas, más posibilidades tienen de oxidarse, provocar inflamación y pegarse en las arterias. Así que lo que tú quieres es que estos barcos sean grandecitos, ¿ok? Que estos barcos sean grandes. Y eso justamente es lo que mide ese ratio que te dije, triglicéridos entre HDL, mide el riesgo aterogénico. Si está por encima de 2, tienes un poquito más de riesgo aterogénico. Por encima de 3,5, el riesgo ya es muy alto. 5 ya es muy altísimo. Por eso muchas personas con triglicéridos altos casi siempre el colesterol HDL lo tienen un poquito bajo también, o quizás no tanto, no lo sé. Hay que medir ese ratio y cuando lo mides, ahí te da un resultado. Vienen las estrategias. ¿Qué estrategias? Al fin y al cabo, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer para bajar esos niveles de triglicéridos? ¿Qué necesitas hacer? Aquí te van 10 estrategias que son muy interesantes, así que toma nota, apunta o saca captura de pantalla. Primero, lógico, reducir el consumo de azúcar, carbohidratos refinados. El exceso de azúcar se convierte mayormente, bueno, de hecho, en triglicéridos. Te repito, es muy difícil que tú consumas exceso de proteínas. Muy difícil. Digamos, saciante la proteína. Y con la grasa sucede exactamente lo mismo. Ponte a pensar, te comes un chicharrón, de estos chicharrones que tienen, digamos, bastante grasita y carnita junto. ¿Cuántos chicharrones te puedes comer? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cuatro? Pedacitos, ¿no? ¿20? Que no puedes, no puedes. Ponte a pensar cuántos huevos te puedes comer en la mañana. ¿10? Difícil. Máximo 4, 3. Quizás si eres un tipo muy grande, muy pesado, pues quizás sí, ¿no? Pero normalmente el común de los mortales, el 1,65 que tengo yo, pues con 4 huevos, 3 huevos ya voy sobrado. Así que esto es lo mismo, o sea, pasa lo mismo pero no pasa así con los carbohidratos. Así que reduce el consumo de carbohidratos refinados, azúcar, ese tipo de cosas. Estrategia número 2, aumenta la ingesta de nutrientes, alimentos con omega 3, grasas saludables. Señores, consumir pescado grasos. Por eso es la importancia del omega 3 Balance Oil que nos hablaba Gerardo. Tienes que poner ahí importancia a eso. Si tú no puedes consumir pescados grasos al menos 3 o 4 veces por semana, tienes que suplementarte con un omega 3 de calidad como Balance Oil. Ayuda a reducir los triglicéridos. ¿Por qué? Porque estás dándole grasas saludables a tu cuerpo, estás dando saciedad, estás reduciendo la inflamación y reduce sobre todo los picos de glucosa y de insulina controlados por las grasas saludables. ¿Ok? Te dan más saciedad, las grasas te dan más saciedad. Proteínas. Es muy importante que comas proteínas. Las proteínas son fundamentales para tu organismo, señores. Las proteínas construyen estructura. ¿Qué cosa quiere estructura? Piel, cabello, órganos, células.
Las proteínas son fundamentales, te dan masa muscular. ¿Te acuerdas lo que te dije al inicio? Que la masa muscular, tener masa muscular es importante porque tú tienes dos pequeños depósitos de glucosa en tu sangre que se almacenan en forma de glucógeno. 100 gramos en el hígado, máximo, máximo, todos reventar 500 gramos. Por eso, si tú tienes un musculito así, podrás meter mucha glucosa y te podrás dar menos lujos de comerte los chongos zamoranos. Si tienes un músculo grande, pues evidentemente podrás comerte más alimentos que tienen como un poquito más cargados de glucosa. ¿Cuánta proteína necesitas? ¿Cuánta proteína necesitas? Aquí te voy a dar dos datos y otro bono esta noche que no venía al caso, pero te lo voy a dar. 1,5 gramos por cada kilogramo de peso. Ahora, ten en cuenta algo muy importante. Un bistec que pese 100 gramos, todo el bistec no es proteína. La mayormente es proteína, pero no todo. Un cálculo que tú puedes hacer es que 100 gramos de un bistec, por ejemplo, de un pedazo de carne de 100 gramos, 25% es lo que tú aprovechas realmente. Así que calcula que comerte un bistecito al mediodía ya resolví el tema de la proteína. No. Tienes que, y mientras más combinadas sean las diferentes proteínas que tú ingieres, mejor. Carne, huevo, pescado, carnes de diferentes tipos, vísceras, músculos de diferentes tipos. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Así que ten en cuenta, 100 gramos de carne, en realidad lo que tú aprovechas son 25, porque hay cosas que no son proteínas, que son otra cosa, otra sustancia. Así que ten en cuenta eso. 100 gramos, 25 lo aprovechas y tú necesitas de esos 25. En realidad 1,5 gramos por cada kilogramo de peso. Al día, por día, tenlo en cuenta. Estrategia número 4. Observa la frecuencia con la que estás comiendo. Señores, nos han metido un golazo impresionante diciéndonos que tenemos que comer cada 3 horas. Eso es un golazo. Si tú comes cada 3 horas, lo que estás haciendo es sobreestimulando la insulina. Y sobreestimular la insulina es muy peligroso. ¿Por qué? Tú no quieres eso, porque la insulina es una hormona anabólica. ¿Ok? Eso lo vimos en talleres pasados. Anabólica significa que estimula el crecimiento celular. Y estimula el crecimiento celular tanto del tejido adiposo, ¿ok? Como de las células cancerígenas, que espero que tu cuerpo no cree ninguna. Así que personas que padecen de cáncer, personas que le detectan algún tumor o que no sea, aunque no sea, digamos, maligno, que sea benigno, pues conocí hoy una persona que le extirparon un tumor benigno, pero le dije, ojo con la insulina. Tienes que ver primero la frecuencia con la que estás comiendo. ¿Cuánto estás comiendo? No, 6 veces al día, mal. ¿Cuántas veces estás comiendo? 8 veces al día, mal, cada 3 horas. Eso nos metieron un golazo impresionante con eso. Hoy ves muchas personas comiendo 3 veces al día, comiendo mal, comiendo a las 10 de la noche. Esto es una barbaridad. Estrategia número 5, cero alcohol. El alcohol es tóxico. Quiero que tú lo sepas. Cualquier cantidad de alcohol, un poquitico es tóxico. Un mucho, mucho más tóxico. Las células no pueden utilizar casi nada el alcohol que consumes. Esto va directamente al hígado, el hígado se inflama, se convierte en triglicéridos. Punto final. Estrategia número 6, muévete. Hay que moverse, punto final. Ejercicios cardiovasculares, pero ojo, ejercicio cardiovascular no significa que si tú tienes sobrepeso te vayas al gimnasio a matarte en una caminadora, porque lo que te va a provocar es un infarto. Primero, acondiciona tu cuerpo. Llega a tu peso con estrategias alimenticias. Llega a tu peso, baja de peso. No necesitas hacer ejercicio para bajar de peso. En realidad el ejercicio, lo más importante es el movimiento, necesitas moverte. Lo que sí también necesitas hacer es pesas, aumentar la masa muscular para que ese glucógeno muscular, el depósito de glucógeno muscular sea cada vez mayor. Estrategia número 7, consumir fibra. ¿La fibra dónde está? La fibra soluble está en los vegetales, las mejor en los vegetales. Y en Synobiotic, un producto de Cincino fantástico. Yo todos los días consumo Synobiotic porque es una fibra muy soluble, es un almidón resistente, también hablaremos de eso en otro momento si tú quieres, o al final dejaré un espacio para que me hagas preguntas, ¿ok? Es un almidón resistente que lo que hace es crear una capa en tu intestino y que los picos de azúcar se corten con esa fibra. Estrategia número 8, evitar aceites vegetales refinados y grasas transgénicas. Te repito, revisa antes de meter un aceite más en el carrito de compra. Si tiene grasa transgénica, no lo metas en el carrito de compra. De hecho, cualquier alimento que vayas a comprar en el supermercado, si dice grasas trans, déjalo en su lugar. ¿De acuerdo? Dormir bien, reducir el estrés y controlar la inflamación. ¿Con qué?
con dieta inflamatoria. ¿Te acuerdas que al inicio del taller te dije que a mí me detectaron hipertensión? Bueno, la hipertensión quedó atrás. La prediabetes también está regulada. Los niveles de ácido úrico se regularon. Hicimos un taller sobre ácido úrico también. Y los niveles de inflamación se regularon. El otro día tuve una reunión con una doctora que me preguntó, cuéntame, con una sola frase, ¿qué fue lo que hiciste para bajar o para eliminar la hipertensión? Para revertirla. Y le dije, hice varias cosas, pero si te lo tengo que resumir con una frase, te voy a decir dos palabras incluso. Dieta antiinflamatoria. Esto es fundamental. Te va a hacer reducir muchísimas cosas. Dieta antiinflamatoria reduce los ultraprocesados, reduce las grasas transgénicas, las frutas, fundamentalmente las del bosque, y sobre todo alimentos densos en nutrientes, proteínas, huevo, carne, pescado, fibra, como los vegetales, por supuesto, también. ¿Ok? Eso también es fundamental. Conclusión. Hoy te hemos hablado en este taller sobre qué son los triglicéridos, cómo impactan en tu salud, qué alimentos los elevan, qué alimentos los reducen y te hemos compartido 10 estrategias. Ahora te toca a ti tomar acción. Número uno, hazte un chequeo. Conoces tus niveles de triglicéridos. Te repito, si hiciste un chequeo hace 3 meses atrás, me sirve ese chequeo que te hiciste. Si te lo hiciste recientemente y los tienes elevados, en 3 meses es suficiente para que tú regules los triglicéridos. 3 meses. 3 meses es más que suficiente para que los regules y te lo tomas en serio. ¿Ok? Pero hazte un chequeo, empieza por aquí. Comienza hoy mismo. Aplica una de las 10 estrategias que te di, que te comenté. Y la siguiente acción que debes hacer es compartir esta información con la mayor cantidad de personas que tú puedas. Ahora estamos compartiendo justamente en vivo este taller por YouTube, pero lo verás en varios canales, el mismo taller. Cada vez que lo veas, dale like, compártelo con muchísimas personas porque es muy, pero que muy importante que tú mantengas los niveles de triglicéridos a raya. Y te repito, óptimos 100 miligramos por decilitro o menos. Para temas de longevidad, 70 miligramos por decilitro o menos. ¿Ok? Todo lo que esté por encima de 100 tienes que estar tomando acción. El médico no te va a decir nada hasta que no esté en 150. Pero cuando estás en 150 ya tienes un problema. ¿Ok? Es preferible no tener que llegar a ese problema. ¿Por qué? Porque es mejor prevenir que tener que curar, efectivamente. Porque ya cuando tienes que curar, tienes que meter medicamentos en tu cuerpo y los medicamentos, todos, absolutamente todos, tienen efectos adversos. Muchas gracias y muy buenas noches y espero que esta información te haya servido y te haya ayudado y sobre todo que hayas tomado muy buena nota.